Ok, bien. Acá tienen mi número de teléfono. Sí les solicitaría que hagan un grupo de WhatsApp para mantenernos comunicados un poquito más rápidamente. Y mi correo, en caso de que tengan algún problema inesperado con la plataforma, a hacerme llegar las asignaciones en el tiempo estipulado a ese correo, solamente a ese correo. Hoy vamos a ver algunos temas importantes: alimentación humana, carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, agua, energía para el movimiento, gasto metabólico basal, requerimiento diario metabólico y cómo medir la energía utilizada en el movimiento. No vamos a ver casos clínicos, solo nos vamos a dedicar a describir estos temas. Déjenme poner en silencio esto. Listo. Bien, a manera de introducción, ya ustedes dieron la asignatura de ergonomía. La ergonomía no es más que el estudio de las relaciones del trabajo, considerando tanto la biomecánica como la fisiología del trabajo, las condiciones ambientales entre los trabajadores en el trabajo, sus equipos de producción, tanto interdisciplinario como multiprofesional. La fisiología del trabajo más que nada se define como aquella disciplina interdisciplinaria que se asocia a los procesos adaptativos en la realización de actividades laborales que requieren un esfuerzo físico, ya sea motriz, de acuerdo al trabajo, ya sea la carga de palabras en cada actividad laboral y los mecanismos de control de riesgos de enfermedades profesionales. En cuanto a la alimentación humana, recordemos que el ser humano es omnívoro, o sea, puede consumir alimentos de origen animal y de origen vegetal siempre y cuando estos sean comestibles, pero no siempre fue así. Históricamente, si buscamos la fisiología de la alimentación o las características de la alimentación, pues iniciamos como herbívoros según la antropología y a medida que pasó el tiempo nos fuimos adaptando a algunos cambios después de las plantas y hierbas comestibles, pasamos de repente a los contenidos de los huesos que nos aportaban mucha cantidad de grasa y que supuestamente eso fue lo que hizo que nuestro cerebro se fuera desarrollando cada vez más rápido hasta que llegamos a ser carnívoros y herbívoros, es decir, omnívoros al mismo tiempo. En la imagen estamos viendo el proceso de la digestión desde que entra la comida a la boca, masticación, salivación, etcétera, etcétera, hasta que va pasando todos los procesos desde la boca, por el esófago hasta el estómago, donde también influyen algunas sustancias secretadas en el hígado, en el páncreas. Posteriormente, entonces pasa a la primera porción del duodeno, se mezcla con los jugos gástricos y los jugos pancreáticos, pasa entonces a las otras dos porciones del intestino delgado, donde se absorben nutrientes, y vamos llegando hasta entonces el ilion y el ciego, que sería la válvula iliocecal. Aquí la unión entre la última porción del intestino delgado y la primera porción del intestino grueso. Aquí tenemos el apéndice y estos desechos entonces pasan al colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y finalmente al ano. Tenemos algunas leyes para la alimentación. La alimentación se regula a nivel cerebral y esto está influido por algunas situaciones específicas. Por ejemplo, la ley de la cantidad, la saciedad. ¿Qué cantidad de alimentos o de nutrientes yo necesito ingerir en una sola comida para que mi cerebro mande una señal y diga, ya no necesitas más comida? Entonces, eso se basa también no solamente en la cantidad de alimentos, sino en la cantidad de nutrientes que hay en esos alimentos, que no es lo mismo. No es lo mismo servirse 3 platos de arroz y comérselas que comerse un plato que tenga una taza de arroz, una taza de menestras, una porción de proteínas y una porción de vegetales. El cerebro manda señales distintas. Aunque el arroz en grandes cantidades nos va a hacer sentirnos saciados, nuestro cerebro y nuestro cuerpo van a sentir que algo les falta. Entonces siempre vamos a estar teniendo esa necesidad incontrolable de consumir otros alimentos entre las comidas. Y es por eso, porque la cantidad de nutrientes no fue la adecuada o la suficiente. Y eso nos lleva también a la ley de la calidad. ¿Okay? Cada
alimento tiene una composición específica que nos ayuda al correcto funcionamiento de órganos y sistemas, y estos son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los minerales, las vitaminas, incluso el agua. Actualmente se dice que, y lo vamos a hablar más adelante, el consumo de agua es independiente de que si es solo agua o cualquier otro alimento que sea líquido o sustancia bebible líquida, ¿sí? Obviamente, yo prefiero que usted tome 3 litros de agua antes que me diga que se toma 1 litro de agua y 2 litros de Coca-Cola al día. ¿Sí? Es un líquido, es agua, igual se utiliza para los procesos del cuerpo, pero los nutrientes que obtenemos o las funciones de ese líquido son distintas. El agua, mientras tiene minerales, la soda tiene mucha azúcar, muchos carbohidratos. Entonces, a pesar de que es líquido y funciona igual, para no deshidratarme, no nutre y no cumple las funciones. Entonces, ahí nos vamos a la ley de la armonía, donde debemos consumir una dieta balanceada, saludable. No quiere decir que nos vamos a morir de hambre. En realidad hay muchas cosas que en realidad nos hacen subir de peso, y no solamente es lo que comemos, sino también cómo lo comemos, a qué hora lo comemos y qué hacemos después de comer. La ley de la armonía habla que debemos consumir de 20 a 30% de proteínas. Los nutricionistas hablan que la porción de proteína debe ser del tamaño de la mano, aquí más o menos. No sé si ven en la cámara los que pueden ver. La porción de proteína es de acuerdo al tamaño de su mano, la mano sin los dedos, ¿ok? Tamaño de su puño, pues, ¿sí? Esa es su porción de proteína, que no va a ser igual la mía a la suya. Siempre va a ser distinto porque es que los cuerpos humanos son diferentes y no todos tienen las mismas proporciones. Hay personas de 1,50 m de estatura, mientras que hay personas de 1,90 m de estatura, hay personas delgadas y chiquitas, hay personas delgadas, obesas y chiquitas, y así vamos sucesivamente. Entonces, cada quien con su plato respectivo. Es decir, que las dietas, la dieta 1 no le sirve a la persona 60. Hay que hacer una dieta exclusiva para la persona 60, ¿sí? Y eso explica por qué también algunos tipos de dietas no funcionan. Está teniendo problemas con el micrófono. Dígame. Ok. Está teniendo problemas con el micrófono, se nos corta la... Bien. Después de las proteínas tenemos las grasas. Aproximadamente un 40 a un 60% de las grasas debe contener nuestro plato de comida. Ahora bien, tenemos grasas buenas y grasas malas, y eso lo vamos a ver también más adelante. Hay algunas dietas que incluso prefieren aumentar las proteínas y las grasas y quitar completamente los carbohidratos. Tiene algunos efectos secundarios porque venimos de una sociedad que está acostumbrada al alto consumo de carbohidratos, sodas, comidas chatarras, etc. Y hay un punto en el cerebro donde se pierde el equilibrio por la pérdida de carbohidratos, que incluyen problemas para dormir, ansiedad, estrés, trastornos de la conducta, ira, por ejemplo, o sea, están como amargaditos, ¿sí? Igual que a los vegetarianos, que entonces les faltaría como esa parte de las grasas y las proteínas. La ley de la adecuación es como un conjunto de todo lo que ya les mencioné, y se basa en que cada individuo debe tener su dieta apropiada. Y esto va en base a la edad, el sexo, el tipo de actividad física si realiza, si es que la realiza, el estado de salud, los hábitos culturales y la economía. De nada le sirve a usted ir al mejor nutricionista si le manda una dieta que tiene que comer salmón 7 días a la semana. Que le manda una dieta que tiene que comer chía, quinoa 5 veces a la semana. O sea, una bolsita de quinoa así puede costar como $7-10. Una porción de salmón puede estar costándole $6 crudo, sin cocinar. Y de ahí usted saca con suerte 2 porciones de salmón. Entonces, el mejor nutricionista es el que trabaja en base a su paciente, en base a la accesibilidad económica de su paciente y la posibilidad de trabajar con lo que el paciente tiene ya en su alacena. Pasamos a los carbohidratos o hidratos de carbono, como les quieran llamar.
son los principales grupos de alimentos junto con las proteínas y las grasas. Son macronutrientes que nuestro cuerpo tiene la capacidad de descomponer en células mucho más pequeñas conocidas como glucosa o azúcar. Ejemplo, el arroz, que lo tenemos aquí en la primera línea, es almidón, pero el almidón no es más que un grupo de azúcares complejos y grandes. ¿Qué pasa? Con todos los procesos de digestión, nosotros vamos degradando ese almidón hasta que al final queda solamente el azúcar, puras moléculas de azúcares simples, ¿sí? Entonces, ese azúcar simple es la que el cuerpo va a utilizar para los procesos fisiológicos necesarios. ¿Dónde encontramos carbohidratos? En los cereales, en las pastas, en el arroz, en el pan, en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los productos lácteos, en las galletas, en los dulces, en los jugos, en los refrescos, etcétera, etcétera. Obviamente, las 4 primeras líneas son saludables. Las últimas 2 no tanto. De hecho, si ustedes buscan la pirámide de la alimentación, se van a encontrar que los dulces, las sodas, los jugos están en la puntita. El triangulito más pequeñito de la pirámide de la alimentación son estos 2 grupos de alimentos. Con las frutas y verduras, sobre todo en pacientes que sufran del azúcar alta, hay que tener especial cuidado. Con respecto a las frutas, hay otro tipo de azúcar diferente al azúcar simple que normalmente está en nuestro cuerpo, y el alto consumo de esas frutas puede ocasionar que a nuestro paciente se le descompense el azúcar. En los jugos, incluso en los jugos light, de hecho, usualmente le compraba un jugo a uno de los niños en el Primark que dice 0 azúcar. Tiene 1 gramo de azúcar en una botellita de jugo. Y yo, wow, pero yo me quedé pensando, pero este jugo le pinta toda la boca o le mancha los labios, porque uno es azul, uno es rojo, el otro es verde y el otro es amarillito, supuestamente del color de la fruta. Y todavía estoy aprendiendo esto de leer etiquetas nutricionales, es decir, la parte de atrás de los alimentos trae un cuadrito con unos porcentajes de que carbohidratos, azúcares, grasas. Y le pregunté a una compañera nutricionista y dice, no, pero es que tiene 1 de azúcar, pero tiene no sé cuánto de fructosa. O sea, hay distintos tipos de azúcares. ¿Okay? Y aunque haya 0 de glucosa en los alimentos dietéticos sobre todo, eso no quiere decir que haya 0 de azúcares, otro tipo de azúcares. Y es por eso que las frutas como las uvas, el guineo, las verduras como la zanahoria, que son dulces, o sea, que tienen mucho contenido de azúcar, cualquiera que sea, tampoco se recomiendan en pacientes que tienen problemas de control del azúcar. Les mencionaba que tenemos carbohidratos simples y complejos. Ya en los complejos, el arroz, el cereal, el pan, las legumbres, las verduras, los tubérculos más que nada. Y los carbohidratos simples, pues las frutas, las verduras, la leche y alimentos procesados, refrescos, dulces y postres. Carbohidratos saludables, las legumbres, complejos, las legumbres, las pastas, el arroz, los pan integrales, la quinoa. Y en fibra o carbohidratos simples, las verduras y las frutas. Pasamos a las grasas. Las grasas son algo tan temido, o sea, todo el mundo le tiene miedo porque las grasas no sé qué. No, existen grasas que son muy buenas, muy saludables para el organismo, mientras que hay otras que no. Entonces son compuestos orgánicos que están formados por distintos tipos de moléculas. Tienen hidratos de carbono, tienen oxígeno, no se diluyen en el agua y son solubles en líquidos orgánicos. Si usted echa un poquito de aceite en agua, se pone como una mancha de aceite o se hacen burbujas de aceite en el agua, nunca se mezclan. Son importantes porque aportan nutricionalmente a los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol y un 30% del valor energético total. Tenemos grasas procesadas, grasas saturadas, grasas insaturadas. Abre la boca y también. Cuidado con activar el micrófono, chicos.
Como les mencionaba, tenemos grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas, el colesterol y las grasas trans. Si usted se compra una galleta de esas que tienen grande afuera, 0 grasas trans, ¿eso qué es? ¿Es saludable? ¿No es saludable? ¿Es bueno? ¿Es malo? Simplemente hay que tratar de instruirse un poco más, ¿sí? Las grasas monoinsaturadas son las que tienen un estado líquido a temperatura ambiente y si las meto al refrigerador se solidifican. Ejemplo, la mantequilla. Las grasas poliinsaturadas son aquellas que están líquidas tanto al medio ambiente como al refrigerarse. Entre ellas, el aceite. Contiene ácidos grasos omega 3 y 6, contiene tiene propiedades antiinflamatorias y sirven para la artritis, la artrosis, el eczema y la psoriasis. Tenemos las grasas saturadas, que son las que están sólidas a la temperatura ambiente, por ejemplo las mantecas, que era lo que se estilaba mucho hace muchos años. Ahora todo el mundo quiere aceite de oliva, aceite de coco, etcétera, pero antes todo era pura manteca. También entre ellos tenemos los embutidos, los quesos curados, las carnes grasas de cerdo y el cordero. Si consumimos muchas grasas saturadas, es allí donde vamos a tener alta incidencia de obesidad y niveles altos de colesterol. Las grasas trans son grasas monoinsaturadas que fueron procesadas y que son perjudiciales para la salud porque generan la liberación de radicales libres, que es lo que se ha demostrado que hace que el envejecimiento sea más rápido y que las enfermedades se desarrollen más rápido. Tenemos el aceite de palma, las margarinas, las mantecas y cualquier tipo de alimento con grasas hidrogenadas. Así que toda galletita que diga 0 grasas trans, se la puede comer. Tenemos el colesterol, que es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo. Tenemos un colesterol endógeno que produce nuestro organismo y uno exógeno que lo ingerimos de los alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos evitar? Grasas procesadas, margarinas, papas fritas, bollos, bizcochos, pasteles, tartas, chocolates, frituras. ¿Qué pasa cuando usted fríe algo en un aceite poco saludable y después lo mete a la nevera? Se le crea una nata blanca. Entonces dijimos que aquellas líquidas pero que se refrigeran son buenas en ciertos aspectos, pero hay otras que no. El consumo excesivo de grasas saturadas en las carnes con grasa, por ejemplo el cerdo y el cordero, los embutidos, los quesos muy madurados, lácteos y huevos. Obviamente con el huevo hay algo en particular, siempre lo encasillan como malo en abundancia, pero eso no es del todo cierto, ¿sí? Usted bien puede comerse 2 huevos cada día 5 veces a la semana y no se va a morir. Se puede morir por otras cosas, pero no por consumir tanto huevo. Y obviamente algo que no debemos hacer nunca son los aceites recalentados. El aceite se usa y se desecha. Y algo importante, aquí arriba, en las monoinsaturadas, el aceite de oliva jamás se utiliza para freír. El aceite de oliva es solo un aderezo para ensaladas. Ni para asar, ni para freír, ni para el arroz, no, para nada. Si usted quiere freír algo, aceite de coco, que es el que supuestamente es más saludable, si no, un aceite de canola o algún tipo de aceite de girasol. Pero el aceite de oliva no se utiliza para freír, ni para asar, ni para nada. Se convierte en un aceite peor que el pinto. Hablábamos que el colesterol es indispensable, pero tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo. El LDL o el colesterol malo son lipoproteínas de baja densidad que transportan el colesterol a las células de la sangre y las oxidan y las dañan, originando aterosclerosis, es decir, placas de grasa junto con células muertas que se adhieren a las paredes de las arterias. Y esto con el paso de los años va disminuyendo el grosor de las arterias y esto puede incidir en la aparición de presión arterial alta e infartos agudos de miocardio porque la sangre no pasa por ahí y de repente un mini coagulito que en cualquier persona sana debe pasar, súper espaciado, en una persona con aterosclerosis se tranca, se traba allí.
¿Dónde los encontramos? Azúcar, dulces, embutidos, carne de cerdo y cordero, quesos grasos, otros factores que también influyen al aumento del LDL, el estrés y la falta de ejercicio físico. El colesterol bueno o HDL lo encontramos en el aceite de oliva, en el ajo, en la cebolla, en las frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas. Y son aquellas lipoproteínas de alta densidad que transportan el colesterol desde las células periféricas, o sea, por toda la sangre, hasta el hígado. Los beneficios del omega 6 y omega 3, ahora bien, esto es difícil de obtenerlo si la persona es alérgica a los mariscos y al pescado, porque la mayoría de estas porciones sintéticas o naturales vienen de los mariscos y el pescado. Pero tienen muchos efectos positivos, se utilizan para tratar muchas enfermedades e incluso consumirlos sintéticamente o naturalmente ayuda a la regulación del colesterol bueno y el colesterol malo. Pasamos a las proteínas. Tenemos proteínas de bajo, medio y alto contenido biológico, Se recomienda un aporte entre el 15 y el 50% del total valor energético total, eso dependiendo de la dieta que yo requiero o de la persona que yo tengo ante mí. Obviamente, una persona que sufre del azúcar y que tiene una herida en su pierna que no cicatriza, yo le voy a dar el 50% o más de proteínas dependiendo. Son moléculas de aminoácidos que están unidas entre sí. Son moléculas grandes y complejas. Tenemos 9 aminoácidos esenciales y que son necesarios en la dieta porque el organismo no los puede sintetizar por sí solos. Entonces, grupos de alimentos que tienen bajo contenido de proteínas. Tenemos las verduras, las hortalizas, las lentejas, las frutas. Grupos de alimentos con contenido medio de proteínas, legumbres, cereales y frutos secos, y de alto contenido de proteínas, las carnes, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados. En cuanto a los minerales, son elementos químicos imprescindibles para que el organismo funcione correctamente. Hay aproximadamente 20 minerales que se conocen y parcialmente sus funciones y requerimientos. O sea que todavía no es algo que esté muy estudiado cuánto yo requiero consumir de calcio al día o al mes, porque igual el consumo prolongado de calcio en pastillas puede provocar formación de piedras de calcio en los riñones. Y eso entonces se traduce que yo estoy tratando de evitar que se me rompa un hueso, que me dé osteoporosis, que se me caigan los dientes, y lo que consigo al final son piedras en los riñones. Entonces también hay que tener un poquito de cuidado con el consumo de estos minerales. Tenemos los macrominerales o los macroelementos y los microelementos. Los macroelementos constituyen el 0.005% del peso corporal y se necesita ingerir un poquito más de 100 gramos por día. Entre ellos tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el sodio, el cloro y el azufre. Por eso es que cuando usted va, o si alguno conoce a algún extranjero, sobre todo los estadounidenses, ellos tienen un frasquito de cada mineral y se toman una pastilla o 2 pastillas de cada uno de esos frasquitos todos los días. Mientras que aquí usualmente nosotros tenemos un frasco grandote que tiene todas las vitaminas y minerales del planeta. Y nos tomamos una sola pastilla al día. En cuanto a los microelementos, deben consumirse mucho menos de 100 gramos por día, y en ellos tenemos el cobre, el cromo, el flúor, el boro, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el yodo y el zinc. Ahora bien, hierro, personas con anemia, o sea, tienen la hemoglobina muy baja, necesitan más consumo de hierro que 100 gramos al día. Igual que las personas que tienen procesos diarreicos o vómitos, van a necesitar restituir por lo menos el zinc. En los macroelementos, pues, más o menos, los podemos obtener de los lácteos, de las legumbres, las verduras de hoja verde, el fósforo de los lácteos, legumbres, pan integral, carnes y pescados y nueces, el magnesio de la leche, de los cereales, las legumbres, los frutos secos, el potasio del plátano o el guineo, tomates, legumbres, el mango, el sodio de los embutidos, de los quesos corados, de los calditos, el cloro de cereales, frutos secos, hongos, setas, leche, carne, huevo, azufre
en todos los alimentos prácticamente. Entonces, cada uno de ellos tiene una acción importante en el esqueleto, en los dientes, en el sistema nervioso, a nivel muscular, cardíaco, entre otras cosas. Los microelementos, entonces, el hierro de las carnes, del hígado, de res o de gallina, de las ostras, de los mejillones, legumbres, frutas, espinacas, de la yema del huevo, el yodo de la sal, del agua, de los mariscos, el flúor del té, de algas, del pescado, de los mariscos. Y recuerden que hay cierta cantidad de flúor en el agua potable que consumimos. Tenemos el zinc en los mariscos, en el huevo, la leche, la carne, el pan y las nueces. Tenemos el selenio en los frutos secos, las legumbres, los hongos, las setas, los pescados, la levadura de la cerveza, peras, fresas, entre otros. Pasamos a las vitaminas. Las vitaminas podemos obtenerlas de manera natural de los alimentos que consumimos a diario o obteniéndolas de manera sintética, sobre todo aquellas que no son producidas o no se pueden adquirir por la alimentación. Entre ellas la vitamina D, que se puede obtener exponiéndonos al sol, pero también hay cápsulas de vitamina D para tomar por semana o por mes, dependiendo de las necesidades de la persona. Las vitaminas K, B1, B12 y el ácido fólico que se forman en la flora intestinal. Podemos tener deficiencias, pueden ser primarias, secundarias o diversas. Las primarias es porque hay una mala alimentación, las secundarias debido a otro tipo de morbilidades o algunos vicios, por llamarlo de alguna forma, que tenga el paciente, y algunas enfermedades que dificultan la absorción, por ejemplo, una enfermedad que no es una enfermedad como tal, sino que es un procedimiento terapéutico, las mangas gástricas. Como hay una reducción del tamaño del estómago y una conexión distinta a nivel del estómago y los intestinos, nos saltamos esa porción del intestino donde se absorbe la mayoría de los nutrientes. Sí, queremos dejar de absorber cosas, entre ellos macro y micronutrientes, para bajar de peso con una manga gástrica, pero entonces afectamos la absorción de vitaminas y minerales también. Y eso se traduce en que una persona que en un momento quiso manejar su hipertensión, su obesidad y su diabetes con una operación de manga gástrica, queda entonces en anemias y en deficiencias de vitaminas. Y eso puede generar otro tipo de complicaciones hasta la muerte. Acá tenemos las vitaminas conocidas y los alimentos donde podemos obtenerlos. La más importante se considera que es la vitamina A, puesto que desde pequeños nos ayuda con el desarrollo a nivel del sistema visual, y la clásica que nos dicen que si no comemos zanahoria nos vamos a quedar ciegos. El agua, es muy importante mantenerse hidratado, recuerden lo que les mencioné, preferiblemente agua normal de la pluma o agua embotellada, ¿sí? Pero también se considera agua, dentro del consumo de agua, otros líquidos, incluso las sopas. Es indispensable, es más, nosotros podemos sobrevivir un montón de semanas, meses sin comer alimentos, pero si no tomamos agua, si acaso duramos 2-3 días con vida. ¿Okay? Entonces el agua es mucho más importante que los alimentos. El agua es uno de los componentes activos de muchos de los procesos fisiológicos del cuerpo humano, ya sea porque inician ese proceso o porque son parte importante del inicio del proceso. Siempre vamos a necesitar azúcar simple, agua y oxígeno para la mayoría de los procesos que ocurren en el cuerpo. ¿Cuáles son sus ventajas? Hidratación de la piel, regulación de la temperatura corporal, función gastrointestinal, la facilitan. La función cerebral nos ayuda a la concentración y al estado de ánimo, el control de peso también. La absorción de nutrientes se maneja mejor al consumir agua, elimina toxinas y desechos a través de la orina, mantiene el rendimiento físico y permite la lubricación de las articulaciones. Pasamos ahora a la energía.
La energía la obtenemos a partir de los alimentos y de algunos procesos fisiológicos dentro del cuerpo. La energía del movimiento se llama energía cinética y se adquiere cuando un cuerpo empieza a moverse y es la cantidad de trabajo necesaria para acelerar un cuerpo desde cero, o sea, desde reposo, hasta una masa determinada a una velocidad establecida. Por ejemplo, un hombre que está parado de pie en una acera sobre una patineta y de repente ¡bum!, empieza a andar en la patineta. ¿Okay? Las actividades físicas y el movimiento humano se enmarcan en un amplio rango, desde aquellas que requieren grandes cantidades de energía en poco tiempo hasta aquellas que exigen muy poco, pero que es un consumo de energía constante. Eso dividiría el ejercicio entonces en aquellas actividades tipo cardio versus otras pasivas. Tenemos dos tipos de metabolismo, el aeróbico, que trabaja en presencia de oxígeno, y el anaeróbico, que trabaja en ausencia de oxígeno. Eso nos lleva al gasto metabólico basal. El gasto metabólico basal es esa producción de energía para mantener las funciones del organismo y permitir los trabajos químicos o bioquímicos, los trabajos de transporte y los trabajos mecánicos, es decir, el movimiento corporal o el ejercicio físico. Tenemos tres situaciones especiales que van a afectar el gasto energético y se basan o van a depender más que nada de la edad, el sexo y la estatura de la persona. Un gasto metabólico basal es la cantidad de energía que yo necesito para realizar todos los procesos fisiológicos vitales de mi cuerpo en reposo, luego de 12 horas de ayuno y en una temperatura neutra. Para la mayoría de los adultos, este metabolismo basal representa un 50 o un 70% del gasto energético total. La termogénesis es el gasto energético en respuesta a estímulos como la ingestión de alimentos o exponerse al frío. Entonces tenemos una termogénesis inducida por la digestión y el detalle del procesamiento de los alimentos, lo que consume un 10% del gasto energético total. Ya llevamos 80%. Y la actividad física es el componente más variable del gasto energético diario. Puede representar un 10% en los pacientes que están encamados o en aquellos deportistas activos hasta un 20%. Incluso se dice que puede llegar hasta un 50% en aquellas personas que realizan ejercicios continuos diariamente durante varias horas al día. Es decir, deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo yo voy a calcular entonces las necesidades energéticas, ese requerimiento metabólico diario? Vuelvo y menciono, eso depende del peso, de la edad, del sexo y de la estatura. También depende de la medida natural o el proceso natural de gasto energético de las personas. Y se pueden utilizar fórmulas para calcularlo. Tenemos fórmulas para hombres y fórmulas para mujeres. Utilizamos algunas constantes y después de aplicar estas fórmulas, ese resultado que nos da, dependiendo si es hombre o mujer, entonces lo aplicamos a este tipo de constantes. O sea, el resultado que me da acá del metabolismo basal, por ejemplo, me da 5, la de los hombres, pero es un hombre que no hace nada de ejercicio. O sea, está todo el día sentado o es una persona encamada. Entonces, si 5 era el metabolismo basal, eso lo multiplico por 1.2 y me da a 6. Entonces, el metabolismo basal de esa persona que está encamada es de 6. ¿Ok? Y así sucesivamente, cada uno de los resultados de estas fórmulas, entonces los vamos a ir multiplicando por las constantes de acuerdo al tipo de ejercicio que hace la persona. En cuanto a la medición de la energía que utilizamos para movernos, recuerden que la energía puede ser cinética y de otros tipos, pero la cinética es la que se asocia primordialmente al movimiento. Y la vamos a conseguir a través de diferentes procesos metabólicos que se dedican a mantener los procesos fisiológicos básicos del organismo y que también responden a las demandas generadas por actividades cotidianas del individuo. Esta medición debe diferenciarse en dos tipos: la energía consumida
y la cantidad de actividad física desarrollada. Entre mayor es la energía consumida, mayor es la transformación de esa energía en calor. Y es por eso que el entrenamiento físico constante y persistente puede ejercer una enorme influencia en la modificación de ciertos patrones estructurales y funcionales que se relacionan al metabolismo basal de una persona. El coste energético no es más que el ejercicio físico, la inversión de energía que yo necesito para realizar ese tipo de actividad, de acuerdo al consumo de oxígeno en el tiempo. Es decir, si yo voy a hacer ejercicio por media hora, un ejercicio pasivo, vamos a decir que cardio, que estoy haciendo subir y bajar escalones constantemente, ¿ok? O incluso zumba, que es un poquito más pesadito y necesita más consumo de oxígeno. Eso versus caminar en la caminadora. Voy a consumir menos oxígeno en el mismo tiempo y voy a consumir menos energía en el mismo tiempo, ¿sí? En cuanto a la medición del consumo energético, entonces, recordemos que esa está repetida. Podemos hacerlo midiendo la energía por calometría directa. Eso quizás algunos que estudiaron ciencias y tuvieron oportunidad de hacer estos experimentos en el aula de clase, se hacía midiendo la cantidad de calor que se producía para hacer un proceso fisiológico natural reproducido en el medio ambiente. ¿Okay? Entonces dice que solo el 25% de la energía de los alimentos que consumimos es la que se proyecta en movimiento. El otro 75% de esa energía que consumimos se pierde en forma de calor al realizar cualquier tipo de proceso. Ahora bien, por calorimetría no podemos evidenciar claramente los cambios rápidos de liberación de energía. Y es por eso que este tipo de medición para ejercicios de alto rendimiento o intensos no nos funciona para medir lo que gastamos de energía. Tenemos la calorimetría indirecta, en la que vamos a relacionar el consumo de oxígeno y la producción de CO2 durante esas reacciones metabólicas o fisiológicas. Vamos a incluir en su cálculo entonces la glucosa o carbohidratos, las grasas y las albúminas o proteínas, y entonces el rendimiento energético se va a calcular de acuerdo a qué cantidad de azúcar se quema o qué cantidad de grasas se quema. En la medición de la energía por el registro de la frecuencia cardíaca, más que nada vamos a utilizar algunos dispositivos o herramientas para medir la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno mientras se está haciendo un ejercicio pasivo o activo. Hay algunos factores que alteran este tipo de medición y son la contracción muscular, el estado nutricional previo del paciente, la cantidad de agua consumida antes, durante y después y la temperatura del medio externo. Tenemos la medición de la actividad física con un podómetro mecánico. Más que nada es una herramienta y una metodología basada en algunos parámetros estudiados por allá por el 2004 que establece índices de actividad física según la persona, el sexo y la edad. Y tenemos la cuantificación de la actividad física empleando métodos de observación que son de tipo cualitativo y donde vamos a observar y registrar el valor de la actividad física. O sea que no hay como formas fiables, es algo al ojo. Este es un poquito de la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta?